sigue la línea que ha estado trabajando Aldo también, con fallback de supernovas y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues le dejo la palabra a Alex, mejor nos platique él. Gracias por venirnos a dar esta plática, Alex. Adelante, es tuyo. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación. Y sí pensé un poco como que era lo que quería hablar, porque claro que quiero presentar resultados y al final es lo que voy a presentar, pero creo que gran parte de la charla, creo que 2/3 o algo así, va a ser como eh, un overview medio, pues sí, amplio de lo que es estrellas masivas y más que nada en el contexto de LIGO sources. Entonces también la charla va a ser medio pocha, una disculpa por eso, pero bueno, si hay alguna confusión de algún término o si hay alguna corrección también me la hacen saber, por favor. Y también si hay preguntas en el chat, por favor me interrumpen, con confianza me interrumpen para tener un diálogo, porque no estoy seguro de poder seguir el chat así también, pero bueno, podemos hacerlo. Entonces, de lo que quiero hablar es de Massive Binaries, que es mi tema de interés principal y pues también lo que más he trabajado a lo largo del doctorado y ahora este primer postdoc. LIGO Sources, que fue eso principalmente lo que nos llevó a trabajar en Massive Binaries, porque pues, estamos interesados en ver los progenitores de LIGO, los sistemas que LIGO puede detectar. Y finalmente vamos a hablar de Fallback Supernova, que es lo más reciente que he trabajado, o al menos de lo más reciente. Entonces, al principio quiero hablar de los evolutionary pathways, o sea, como los caminos que experimentan las estrellas hasta que se vuelven de Zero Age Main Sequence, hasta que se vuelven ya objetos compactos dobles. Evolución de estrellas masivas en particular, que siempre es un poco distinto a lo que mucha gente ve cuando hablan de evolución estelar, siempre son cosas como el Sol o un poquito más masivos o menos masivos, pero ahora nos vamos a enfocar en cosas masivas, en los remanentes de estas estrellas masivas y un par de comentarios breves de transferencia de masa y la fase de la envolvente común. Y la parte 2 que ya va a ser del Fallback Supernova. Y lo primero es comentar que el problema de objetos compactos dobles y por qué es tan importante es porque, pues, si ponemos dos estrellas en una órbita, digamos, con una separación de 100 radios solares y cada estrella tiene 50 masas solares o, digamos, algo, no sé, 10 más solares, y las dejamos simplemente evolucionar, es probable que al expandirse tengan contacto y se vuelvan un merger. Y si tuviéramos dos agujeros negros en esa misma órbita, les tomaría mucho tiempo. Tal vez lograrían, si son muy masivos, tener un merger en la edad del universo, pero tal vez no. Entonces, el punto es, creemos que hay muchos mergers de objetos compactos dobles en el universo. Ahora lo hemos comprobado con LIGO y sabemos que las estrellas crecen bastante. Entonces, esto nos pone unos límites en las máximas separaciones que podemos obtener. Entonces, en este gráfico, bueno, aquí primero pongo las dos órbitas, las dos ecuaciones clásicas de Peters, donde él hace un estudio de relatividad de dos masas puntuales orbitando una sobre otra, perdiendo energía por ondas gravitacionales. Y nos dice en ese artículo cómo predecir la órbita de estos sistemas. Y entonces, si tenemos, por ejemplo, para una órbita sin excentricidad, o sea, circular, e igual a 0, vamos a tener que este factor de aquí se vuelve a 1 de la parte de la ecuación de abajo, y entonces ya podemos aquí simplificar la parte de arriba, y podemos preguntarnos para masas iguales, si tenemos como límite la edad del universo, que son 13, 14 gigayears, ¿cuál es la separación que podemos tener máxima para que tengamos un merger en la edad del universo por simplemente ondas gravitacionales? Supongamos que son agujeros negros, pero esto es como para objetos en general, ¿no?
Y bueno, aquí nos da el límite que, por ejemplo, para cosas que tienen una masa solar, por ejemplo, una Banner Neutron Star de una masa solar cada estrella de neutrones, pues obtenemos que la separación a la que tienen que estar es unos cuantos radios solares o menos. Si le subimos a la masa a 10 más solares, ya unos agujeros negros, pues va a ser algo así como 10 radios solares o un poco más de 10. Y si nos vamos hasta 100 más solares por agujero negro, llegamos un poco más arriba de 100 radios solares. Si tenemos excentricidad, esto se vuelve menor, entonces por eso esta línea azul es como el límite que tenemos, y esta escala de masa son pues las que podemos tener o más bien las masas que esperamos en evolución estelar, ¿no? No esperamos realmente obtener cosas de 1000 masas solares, al menos no comúnmente, en tu evolución estelar clásica. Y bueno, la primera parte quiero comentar un poco de cómo se forman estas cosas de estrellas a agujeros negros, y este resumen me parece bastante ilustrativo, donde tenemos tres tipos de canales que podrían ser representativos de decenas o incluso tal vez cientos de formas en las que podemos formar agujeros negros binarios. Pero el más común, aquí los divido en dos, el A y el B son de sistemas que están aislados, se les llama field binaries o de isolated binary evolution, y el C es cuando tiene sistemas densos, donde pueden ser los clusters, nuclear clusters, young clusters, globular clusters, cualquier cosa donde tengas interacción de muchas cosas, y bueno, esto te lleva a procesos tipo N-body simulation. Entonces, para irnos primero por el canal A, que es como el más famoso, o al menos es el que más estudiado en la parte de binarias aisladas, tenemos dos estrellas donde después del main sequence, una se expande mucho, se vuelve una gigante, y ahí es donde empieza la transferencia de masa. Tenemos también la fase de la envolvente común, donde después de que ya la primaria que perdió la masa porque la transfirió y se volvió un agujero negro, la primaria que es la más masiva, tenemos un episodio reverso de transferencia de masa, y esta fase de envolvente común es importante porque ha sido históricamente usada para explicar cómo puedes crear que una binaria que inicialmente esté a, digamos, cientos o miles de radios solares de separación, con un proceso disipativo de energía que voy a explicar un poco más al rato, termine estando en separaciones pequeñas de, digamos, algunos o decenas de radios solares, y esto las pone inmediatamente en el régimen donde se vuelve fácil o importante o posible tener un agujero negro binario que pueda colisionar en la edad del universo. Una alternativa es también cuando tienes dos estrellas que están muy próximas y que están girando muy rápido, y el mixing de esta binaria evita que generes un gradiente que separe el núcleo del envolvente, y puedes mantenerte compacto durante toda tu evolución. Y es por eso aquí que en el segundo paso, en lugar de expanderte a una gigante, te quedas chiquitita como una estrella de helio, una Wolf-Rayet, y luego te vuelves un agujero negro binario. Y el último, donde les digo, puede haber interacciones de todo tipo: estrella, agujero negro, agujero negro, agujero negro, estrella, estrella, y bueno, sus complicaciones cuando tienes más tiempo y más número de componentes. Pero el resumen es que en el primer caso terminas generalmente con agujeros negros binarios que tienen los spines más o menos alineados, y en el segundo, por este tipo de interacciones tipo N-body, pues es probable que tengas spines en todas direcciones. Entonces, esto voy a explicar un poco más al rato, pero bueno, prosigamos. Y un comentario de que la mayoría de las estrellas masivas están en binarias. Esto es un resultado del 2012, o sea, hace ya casi 10 años. Y aquí lo que se encontró es que las O-stars, que son las más luminosas y por lo tanto las más masivas, 70% de ellas están en lo que se llaman interacting binaries, o sea que van a tener algún tipo de interacción, tipo
transferencia de masa o rush of overflow. Y, por ejemplo, solo el 70% solo el 30% aproximadamente van a estar en solitario. Y eso fue hace casi 10 años. Más recientemente se publicó este paper, que es un paper muy largo y casi uno de los últimos gráficos, muestra que como función de masa, mientras más grande sea la masa, la multiplicidad crece. Entonces, aquí ya observamos que la fracción de estrellas que están por sí mismas, single stars, decrece bastante como función de la masa, yéndose a casi cero cuando la masa es arriba de 40 masas solares. Y para masas entre 10 y 40 masas solares, tenemos que hay una fracción de binarias, triples y cuádruples, que es pues, o sea, todas juegan un papel relevante, ¿no? O sea, no puedes decir que son negligible la presencia de las binarias, las triples o las cuádruples, sino que todas están ahí. Claro que pueden estar en órbitas que están muy lejanas, o sea, que no va a haber una interacción tipo Rush of overflow necesariamente, pero bueno, es importante tener en cuenta que este resultado nos está llevando a pensar no solo en binarias, sino en sistemas triples o cuádruples para estrellas masivas, que nuevamente son las progenitoras de agujeros negros y tal vez de estrellas de neutrones, las de masa más baja. Y la forma en la que creemos que estos objetos se forman es la siguiente. Les presento aquí dos gráficos. El de la derecha es del el paper de Chris Belchinski del 2016, donde explica cómo se formó el primer agujero negro binario que fue detectado por LIGO, o bueno, cómo se cree que se formó si viene de un canal de evolución binaria, Isolated Binary Evolution, pero me quiero enfocar un poco más en el de la izquierda, donde es efectivamente lo mismo. Y tenemos que primero una estrella de 20 masas solares con una compañía de 8 evoluciona en un periodo de 4.7 días, se expande, o sea, con su evolución nuclear normal, tiene transferencia de masa, le pasa masa a la secundaria y se vuelve una estrella de helio, una naked helium star, que luego se vuelve una compact star, en este caso, digamos, una estrella de neutrones. Y luego tenemos la fase reversa, donde tenemos nuevamente transferencia de masa, y esto va a llevar a una fase envolvente común que deja a la estrella de helio con la compact star en una órbita muy pequeña y ya puede formar una binary neutron star, o en la segunda supernova puede haber una disrupción. Entonces, este canal, que es este es de un paper de Van den Heuvel, es el que seguimos usando para explicar binary neutron stars, black hole neutron stars y binary black holes in the field. Entonces es como interesante que esto, desde esos momentos en los que la gente ni siquiera creía en los agujeros negros necesariamente, o al menos no todos, esto más bien es en el contexto de el descubrimiento del primer pulsar, bueno, del Hall-Taylor Pulsar, pero seguimos a la fecha creyendo que eso es lo que sucede. Ahora pasemos a lo que es Massive Stellar Evolution, y lo primero que quiero recalcar pues es que el tipo de objeto compacto en el que te conviertes es función de la masa inicial. Entonces, mientras más masivo seas, es más probable que seas un agujero negro. Pero esto es también función de la metalicidad, porque por ejemplo, si nos vamos a metalicidades altas, por ejemplo solar o arriba de la solar, si empezamos con masas pequeñas, vamos a formar enanas blancas, luego si son un poco más grandes formamos estrellas de neutrones, y de hecho puedes tener tanta pérdida por vientos, por los vientos de las capas exteriores de la estrella, que son mayores mientras más alta sea la metalicidad, que efectivamente terminas perdiendo toda la masa que puedes tener para formar un objeto más masivo como un agujero negro, y solo formas estrellas de neutrones. Pero si te vas a metalicidades más bajas, donde los vientos estelares son menos fuertes, sí puedes empezar cuando llegas, digamos, 20, 30 masas solares a formar agujeros negros. También hay una región que últimamente está en boca de muchos, que es la Perrin Stability Supernova Gap, que es esta región donde la inestabilidad de pares de electrón-positrón lleva a una explosión termonuclear de oxígeno, y entonces tienes como una región en masa y metalicidad donde no puedes en realidad generar un objeto compacto porque es una explosión termonuclear.
Pero bueno, creo que hoy no voy a hablar tanto de eso. Creo que tengo un gráfico, pero no sé si lo vaya a comentar. La nucleosíntesis de estrellas masivas es interesante porque pues, es principalmente por el CNO cycle. Está tan caliente todo que aquí, como vemos, en donde empieza a dominar la parte de la energy release de las distintas tipos de reacciones nucleares. Vemos que cuando te vas más masivo que el Sol, el CNO empieza a dominar. Entonces es el proceso nuclear elemental de las estrellas masivas, excepto en estrellas de lo que se llama population tree, que es metalicidad cero, y ahí necesitas tener un poco, tener unos triple alfas que te ayuden a crear un poco de elementos pesados antes de empezar con el CNO, pero eventualmente el CNO también despega como el ciclo dominante de reacciones nucleares para llevar la evolución de una estrella, al menos durante la secuencia inicial. Y bueno, esta es como una estrella, se ve la evolución de izquierda a derecha en lo que le llamamos un Kippenham diagram, que solo voy a comentar muy vagamente que, bueno, aquí tenemos unas unidades temporales en el eje X que son logarítmicas y se refieren a cuánto tiempo falta para el core collapse. Y es por eso que podemos ver la parte de la secuencia inicial, que es la que de hecho dura más en la vida de una estrella, resumida o más bien acotada a una región más pequeña por el tipo de unidades en las que estamos graficando, pero eso nos permite ver, bueno, que en la secuencia inicial tenemos el azul es procesos de generación nuclear y verde es convección, que es lo que más me interesa ahorita comentar. Y en el eje Y tenemos la masa total que está en una línea negra y aquí podemos seguir como un poco la evolución de cómo se van quemando los elementos, se va perdiendo un poco de masa por vientos. Cuando llegamos a la región del hydrogen shell burning, o sea que ya estás quemando más bien, aquí paras el quemado de hidrógeno porque se acaba, el núcleo colapsa un poco hasta que vuelve a tener la ignición de helio y esto lleva a que se expanda la envolvente y ahí es donde se empieza a desarrollar la parte convectiva de la envolvente que eventualmente termina por volverse pues un buen cacho de muchas más solares de una envolvente y luego seguimos teniendo los procesos donde pues tenemos quemado de elementos más pesados cada vez hasta el final que llegamos a tener el core collapse. Y también para comentar un poco de las escalas temporales, aquí tenemos 3 gráficos, uno de 1.6 más solares arriba a la derecha, el de 4 abajo a la izquierda y el de 16 más solares abajo a la derecha. Y quiero que se fijen en cómo en el eje X van cambiando las escalas temporales, ¿no? Entonces tenemos 3000 megayears aproximadamente para el modelo de masa más baja, luego baja 250 megayears y al final el más masivo es de como 13 megayears, ¿no? Y esto es para demostrar que la vida de las estrellas decrece bastante como función de la masa, o sea, mientras más masiva eres, menos tiempo estás activo y eso es porque están quemando a mayor temperatura y con mayor rapidez todo su ciclo de evolución nuclear. Hay otro comentario un poco nota al margen, donde tenemos la rotación en las Chemical Homogeneous Evolving Star, porque en un diagrama de tipo HR diagram, que está aquí con la escala temporal, bueno, effective temperature está en el eje invertido y luminosidad en el eje Y, pero nuestras estrellas comunes o que rotan lento, podemos ver que se van a la derecha. Esta es la main sequence, luego aquí es la contracción y luego se va a la parte del hydrogen shell burning y se expande hasta, ya no se ve después, pero se vuelve en algún punto una gigante. Pero si tienes mucha rotación, como les había comentado, logras evitar que se forme este núcleo y este envolvente, entonces haces como de todo una bola de
hidrógeno y helio que se está constantemente mezclando, y en lugar de tener la evolución a la derecha que denota una expansión, tienes una evolución a la izquierda donde se vuelve pues más luminosa, pero se está volviendo más compacta. Y esto es una de las formas en las que inicialmente les comentaba que podíamos saltarnos estos episodios de transferencia de masa y la envolvente común, simplemente por rotación y evolución estelar, ¿no? Alejandro, ¿qué es la alfa? ¿Sabes? No, creo que es el de... No te quiero mentir. Está bien. Ahorita lo busco en la referencia. Casi siempre es de Mixing Length Theory Parameterization, pero... Es el overshooting, ¿no? O el overshooting. Ajá. Es una de las dos, casi siempre. Y bueno, con si tienes dos de estas en una binaria, es fácil mantener la rotación. No siempre, pero es más fácil mantener la rotación porque tienes una binaria cercana con fuerzas de marea que pueden hacer más fácil que estas corrientes sigan su curso, porque si tienes alta metalicidad o si tienes pérdidas de momento angular, pues entonces también pierdes rotación, y si pierdes momento angular que te hace que dejes de rotar tan rápido, puedes generar nuevamente, crear este gradiente del núcleo y el envolvente y ya se expande, ¿no? Pero si no, pues puedes llegar, como en este modelo de Pablo Marchand, a un sistema binario bastante compacto durante toda la evolución que eventualmente termina como un Van Blackwood merger. Alex, ahora, pregunta. Sí. Sí. Creo que la parte teórica de las chemically homogeneous no tiene muchos bemoles, pero ¿qué tanta evidencia observacional, perdón, hay de que esto esté ocurriendo? Digamos, ¿hay algún sistema donde se haya visto esto? Sé que estaban con el VLT Flames buscando cosas así, pero no sé qué tan avanzados andan en esa parte. ¿Tú tienes idea? Sí, más o menos. O sea, yo he estado como un poco intentando informarme más de esto, pero no estoy 100% seguro. Lo que ahorita creo es que lo que creo que es un hecho es que hay como un déficit de estas estrellas que esperaríamos ver más en binarias, como Chemical Homogeneous Evolving. Y creo que ha habido algunos candidatos, pero ninguno ha sido como confirmado. Y de hecho, a la fecha yo diría que no hay ninguno confirmado. No es si Gloria, tal vez tú sepas un poco más de eso también, pero yo creo que a la fecha es como una de las preocupaciones, que parece que teóricamente es sólida la predicción, pero hay problemas en la parte observacional de que no están o no la sabemos detectar bien. Ok, perfecto. Entonces creo que estamos en la misma página. Gracias. Si quieres nomás, digo, he hecho mi comercial. Sí, por favor. Está el sistema HD 5980 en la nube menor de Magallanes, en donde se tienen las dos estrellas con espectro Wolf-Rayet, ambas con abundancias alteradas y ambas con masas alrededor de 60 masas solares. Entonces, esa es, bueno, mi candidata a Chemically Homogeneous Evolution. No sé si todo el mundo esté de acuerdo, pero yo sí estoy convencida de que probablemente sí. ¿Y hay mediciones de rotación o solo es por las abundancias alteradas? ¿O se puede medir? No sé qué tan fácil sea medir rotación en estas cosas. Hay una estimación que hizo Leonid Georgiev hace muchos años de la rotación, de la que en aquella época parecía tener un espectro tipo O y era rotación muy rápida, sí. La otra es ópticamente gruesa, no se ve la fotosfera. Ok, bueno, pues parece Gracias, que esa Gloria. es, pero bueno, creo que parece que son pocas, ¿no? Entonces no necesariamente decenas, sino a handful of systems que son potencialmente de este tipo. Y Pero estas son... yo sí es... Ajá, Ok. sí, pero bueno, yo espero que en los próximos años ya un poco entendamos mejor estos sistemas, tanto en la parte de cómo cazarlos y pues un poco en la teoría tal vez pueda ayudar. Y bueno, ahora pasando a la parte de core collapse,
que ya es como llegar a ese punto para definir qué es lo que va a pasar con la estrella, y esto nos va a llevar a una supernova o un tipo de proceso que ya puede ser, bueno, explosión, implosión, y esto en general va a determinar qué tipo de propiedades observacionales tiene el sistema, además de decirnos si se va a convertir en una estrella de neutrones, en un agujero negro, o si va a desaparecer, ¿no? O no va a dejar un remanente. Y la evolución de aquí en el diagrama de densidad y temperatura central, densidad en el eje X y temperatura, donde vamos como desde, bueno, aquí no es desde el inicio, pero nos empezamos a mover siguiendo estas curvas dependiendo de la masa. Y este es el centro, o sea, el núcleo de la estrella, hasta que en algún punto pues llegamos a la parte de fotodesintegración, porque la temperatura es tan alta que pues, se parte el núcleo de hierro en alfas, y ahí es donde empieza ya todo el caos de la explosión. También nuevamente si llegamos a una región que es la región de inestabilidad de pares, donde cambia la ecuación de estado, donde tienes una generación de pares que te hace ir de fotones a bariones, y eso decrece o sea, hace que colapses un poco, y eso ya como que inicia la inestabilidad que eventualmente lleva a la explosión. Nos pone también como un límite que dependiendo de las masas, pues si seguimos la temperatura central, podemos un poco estimar en qué momento vamos a dejar de tener remanentes y en qué momento volvemos a tener remanentes, hasta el punto en el que la energía de amarre de la estrella es tanta que la explosión termonuclear de oxígeno no nos permite tener una explosión. Y volvemos al punto de implosión y agujeros negros, que es por la razón que teníamos un parent stability gap, ¿no? No es como que haya un corte definitivo, sino que empieza en algún punto la creación de agujeros negros, luego no hay remanente y luego vuelve a haber agujeros negros. Por eso es un gap. El core collapse, pues la versión simple es que tienes en una estrella muy bonita, probablemente single star. Tienes todas las capas de distintos elementos, donde pues, primero tienes hidrógeno, luego helio, y de ahí te vas a los más pesados. Pero al momento en el que llegas a la creación del núcleo de hierro, pues ya no puedes tener un proceso en el que generes energía nuclear y colapsas. El colapso llega primero con una fase donde tienes como el primer rebote y luego vuelves a tener un poco como no sé, ahogamiento o choking, o que luego es reavivado o revivido por la explosión por la emisión de neutrinos, ¿no? O sea, los neutrinos ahí estamos en densidades tan altas que no son transparentes y pueden llevar las capas exteriores a una explosión. Esto es una región muy pequeña de la estrella, entonces por eso también es que esto sucede, y pues eso es como una parte o sea, esta es una versión muy simple de lo que pasa en el colapso de una estrella, pero solo para pues pensar que tienes todas estas capas por las que vas a disipar esa energía o la vas a empujar como un pistón, y eso es lo que va a llevar a una supernova. Me voy a saltar un poco esto de inestabilidad de pares porque creo que no es tan relevante, o a menos de que alguien quiera que abunde un poco en esto. Si alguien me dice yo, por favor, lo haré, y si no, me lo salto. Bueno. Ok, no hubo nadie que quisiera, entonces pero ahorita lo meto aquí de todas formas. Lo que también es interesante es que los modelos que inicialmente habíamos comentado, que había puesto en el plot de Alex Hager, de un poco de masa contra remanente, eran intuitivamente monotónicos, con lo que me refiero que pues mientras más masivo eras, te volvías una estrella de neutrones y eventualmente un agujero negro, y ya, ¿no? O sea, y bueno, luego seguía la parte esta de inestabilidad de pares, pero
realmente lo que, o sea, en una versión simple, mientras más masivo eras, pues más masivo va a ser tu remanente. Recientemente ha habido investigaciones por distintos grupos, primero por el grupo de Stan Woosley, donde Subcult encontró que hay estas islas de explorabilidad que son muy interesantes. En realidad creo que no son muy bien entendidas, pero el punto es que aquí cada hilera es un modelo distinto, sin ir a detalle en qué es la diferencia entre cada modelo, porque en realidad no sé. Y tenemos la masa inicial de Zero H Main Sequence en el eje X, con 3 opciones: explosión que crea una estrella de neutrones, explosión que crea un agujero negro y una implosión que crea un agujero negro. Entonces, en la versión que les había contado sencilla, pues uno esperaría que todo esto fuera verde hasta un punto en el que se volvía negro, luego un blanco por el Burn Stability Gap y luego nuevamente negro. Pero lo que encuentran es que hay unas regiones en donde hay 2 cosas a recalcar. La primera, que puedes tener después de un agujero negro nuevamente una región de clases estrellas de neutrones, y otra que hay espacios muy próximos, cercanos de fracciones de masa solar, donde unos modelos llevan a una explosión y otros a una implosión. Esto se ha explicado un poco en términos de cómo se crean las capas un poco arriba de, bueno, o sea, como en la región de oxígeno y de silicio, en esa transición, y que eso parece un poco como explicar por qué esto sucede, pero creo que no es muy claro. Pero lo interesante es que ahora también parte del grupo de Norbert Langer, particularmente tengo en mente a David Aguilera Dena, que justo está por sacar un artículo donde expone también este tipo de resultados. Entonces ya parece ser que es más bien no solo como una cuestión del código de Woosley, digamos, o del método de Subcult, sino algo más general, y que puede o no tener que ver con la parametrización 1D de estos modelos de evolución estelar, que tal vez, no sé, se disipe o desaparezca con 3D, pero bueno, el punto es que es interesante porque añade una variación a lo que esperaríamos en modelos sencillos o en los primeros modelos de evolución estelar. Oye, perdón, entonces no entendí bien una cosa. Entonces, esta cosa rarísima, o sea, que no es el modelo sencillo que tú decías que esperábamos verde, negro, blanco, negro. Entonces significa que esta gráfica que estás mostrando, que estos son casos exóticos, o esto será en la gran mayoría de los casos que se presente en realidad algo así. Pues aquí lo único que, o sea, imagínate que le crees a uno de estos modelos que es la realidad, y lo único que tienes que hacer es un weighting by the IMF, ¿no? O sea, agarrar la initial mass function y decir que, pues qué tan probable es tener una estrella de 26 masas solares. Y dado lo que sabemos de evolución estelar, con observaciones de estrellas y de agujeros negros binarios, pues no es nada raro tener estas cosas. Entonces es muy probable tener estos sistemas. Okay. Tú dices que no esto sé, que estamos viendo aquí tan poco, como a veces hasta contraintuitivo, ¿tú crees que esto va a ser lo más común para estrellas? sí, yo creo que hace falta entenderlo más, pero que estas regiones va a haber formación de estrella de neutrones. Hay estrellas de neutrones. Yo creo que es probable que hay estrellas de neutrones que han sido formadas por estrellas más masivas de lo que pensábamos antes. Definitivamente en los modelos, y en la realidad, pues podría ser, o sea, ¿por qué no? Ok. Y eso pues creo que va a ser como en los próximos 5 años o algo así, vamos a empezar a ver predicciones de esto. Interesante. Oye, Alejandro, una pregunta. Sí. Creo que Dani, ¿ibas a hablar y te muteaste o...? A ver, perdón. Sí, ¿hay alguna correlación entre la masa de la estrella de neutrones y la masa de la estrella progenitora? ¿O no? Porque Eso es una que buena no, pregunta, y creo que la respuesta es no, porque
o sea, no lo he pensado a detalle, pero si te fijas en este gráfico de la derecha, que justamente eso es lo que hace, si te enfocas en las crucecitas, que son, por ejemplo, o bueno, más bien en la parte de abajo, ¿no? Que son, una es un modelo semianalítico y otra es como una simplificación de ese modelo. Pero lo importante es que la función no es necesariamente monotónica como función del núcleo de carbono y oxígeno, que es como ahorita yo creo que de lo más fácil que se puede usar para hacer estas predicciones. Entonces yo diría que no, pero creo que no lo entendemos lo suficiente para armar un gráfico donde tengamos una correlación entre una cantidad y la masa del remanente. Ok, sí es lo que recordaba de estudios anteriores, entonces sigue igual, ¿no? Así es, Desgraciadamente no hay. Ajá. Ok, así es. gracias. Y bueno, un poco para terminar esta parte de lo que le pasa a las estrellas cuando mueren, quiero comentar el efecto de la metalicidad, porque pues también juega un rol. Aquí en este gráfico tenemos el mismo rango de masas iniciales en el eje X y una comparación de cómo la velocidad, bueno, velocidad inicial entre velocidad kepleriana, entonces pues 0 es que no está rotando y 1 es maximally rotating, a diferentes metalicidades absolutas aquí, nos llevan a distintos tipos de regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que si tenemos algo de, pues a la mejor forma de verlo, no sé, sí, yo creo que esta región azul, que si tenemos alta rotación, pues podemos tener muchos agujeros negros, pero si nos vamos, por ejemplo, a la cuestión de las más bajas metalicidades posibles, ya incluso una, pues más, o sea, esa misma rotación te va a llevar como a tener GRBs, cosas por el estilo, que en este caso más bien sería como un 1B o 1C, estos serían long GRBs. Entonces, lo que quiero comentar más bien es que depende de la masa, y la rotación y la metalicidad. Y aunque parece ser que estos gráficos tenemos muchos agujeros negros, tenemos que recordar que aquí, bueno, las estrellas es más común que estén rotando poco a que estén rotando mucho, y también estrellas menos masivas son más probables que estrellas más masivas. Entonces, no es tan fácil como hacer una predicción de rates en este punto, porque aunque parezca que hay un chorro de agujeros negros, una vez que le metes el IMF y la preferencia de rotación a bajas, pues sí siguen dominando las estrellas de neutrones. Ok, ahora voy a ir a la parte de transferencia de masa, y va a ser muy básica, o sea, como nomás unos comentarios de cómo pienso en transferencia de masa y cómo lo resolvemos en algunos de los códigos que usamos. Y pues lo interesante es que cuando tienes un sistema binario que está rotando, pues vas a tener una región, o sea, vas a tener un potencial que va a estar dado por no solo potencial gravitacional, sino también vas a tener que incluir la parte de la rotación, ¿no? Y eso crea como esta estructura de silla que en este corte al plano nos muestra lo que es el rush lobe, que es esta forma de lemniscata o de 8, donde tenemos en el punto central el punto lagrangiano 1, que hasta cierto punto nos delimita dónde está el material que está ligado, en este caso, a este objeto con respecto al del otro objeto, ¿no? Pero como las estrellas se expanden naturalmente, ya sea poco o mucho, en la mayoría de los casos, durante su evolución estelar, pues llega un momento en el que la masa fluye sobre este punto lagrangiano a la compañera, y esto nos va a llevar a que pues le quitemos más a esta, le pongamos más a la otra, y hay una transferencia de momento angular que va a modificar la órbita. Mi diagrama de transferencia de masa o rush lobe overflow es un poco así. Pues primero, si la estrella, el radio de la estrella es mayor que el radio del rush lobe, tienes rush lobe overflow.
y luego tienes que determinar si ocurre de forma estable o inestable. Si ocurre de forma estable, puede suceder en una escala nuclear, que es un episodio de transferencia de masa relativamente lento o suave, por así llamarlo. Y si ocurre más rápidamente, pues sigue siendo estable, pero ya mediado por la escala térmica. Si es inestable y la transferencia de masa es tan rápida que es dinámica, puede llevar a la fase de envolvente común. Y entonces esta división entre estable e inestable es lo que nos define si va a haber un episodio de transferencia de masa pues suave, por así decirlo, o si nos va a llevar a la envolvente común, que es un caos. Entonces, la mayoría de las veces lo resolvemos en el ¿Puedo preguntar una contexto. cosa? Sí. Y en esta que sea estable o inestable, ¿cuál es la variable que te dice si vas a tener rush flow, overflow estable o no? ¿Los vientos o qué? No, más bien o sea, pues creo que hay dos cosas que se pueden pensar. La primera es cómo responde la órbita y la estrella a que se transfiera un poco de masa, ¿no? Si un episodio de transferencia de masa hace que la órbita se vuelva más grande y el radio de la estrella, por ejemplo, se vuelve más compacto, pues entonces va a ser estable. Pero si un episodio de transferencia de masa hace que la órbita se vuelva más pequeña y el radio sigue creciendo, o incluso puedes tener que el material que se apila en la compañera crezca más y más y más, entonces un bloating del companion, entonces ese va a ser un episodio que va a ser preferencialmente inestable. Entonces eso es que la envolvente es convectiva o radiativa. Esa es una forma como buena o sea, ese es como un buen primer aproximación, que de hecho es lo que muchas veces se hace con estas zetas, que es la derivada logarítmica del radio con respecto al cambio de masa, que en este caso es cuando le quitas masa, y como el rush slope también responde, o sea, como es el de la estrella y el del rush slope y los comparas. Y también otra forma, como el siguiente nivel, es ver la tasa de transferencia de masa y la reacción de la compañera. Pero actualmente creo que no hay un buen entendimiento de lo que pasa con la acreción de la compañera, o sea, con ese material que es acretado. Pero sí, o sea, si algún día alguien te preguntara así como rápidamente, si es convectiva o radiativa, es una buena primera aproximación. Vale, gracias. Creo que nomás rápidamente voy a comentar que lo que usamos en la mayoría de los códigos, incluido Compass, que es el que yo uso más y que soy parte del equipo de developers, pero también códigos como Mesa, que son pues que usan modelos detallados de estrellas. Es un poco esta parametrización de la órbita donde te enfocas en el two-body problem y tienes el momento angular orbital de esta forma, y si le tomas la derivada temporal, y bueno, en este caso te va a quedar algo así, donde puedes parametrizar el momento angular específico que se va a llevar el material que no es acretado. Puedes también parametrizar pues que parte del material que transfieres va a ser acretado. Y la variación de la excentricidad casi siempre no se toma en cuenta porque se apela muchas veces a fuerzas de mareas que hacen la órbita circular al momento de transferencia de masa, que esto puede no ser cierto, pero también se hace por razones que es mucho más fácil solo se va a cero y pues te queda esta ecuación, y entonces ya puedes tener una predicción o estimar cómo va a cambiar la órbita dependiendo de cuánta masa transfieras, o sea, si el proceso es completamente conservativo o completamente no conservativo, y si no es conservativo, cuánto momento angular específico se va a llevar cada elemento de masa. Entonces, esta ecuación, de hecho, es la que en parte se usa para entender si el proceso es estable o inestable, porque pues si
A se vuelve menor como función de la transferencia de masa, es más probable que sea inestable a que si se vuelve mayor, ¿no? Porque pues, si deja de transferir masa, ya no lleva esa inestabilidad. Aquí un videíto que se los voy a poner rápidamente, nomás para mostrar un par de estrellas masivas y como un resumen de lo que hemos visto, donde la primaria que empieza con 20 masas solares y la secundaria con 15 están orbitando, y la primaria se va a empezar va a evolucionar más rápido porque es más masiva y se va a expandir hasta iniciar un episodio de transferencia de masa que viene próximamente. Y después del episodio de transferencia de masa, que está ahí, pues va a volverse una strip star. La secundaria está acretando masa y también se está acretando momento angular, por lo cual empieza a rotar más rápido y se vuelve un poco oblata, como se puede ver ahí. Eventualmente, pues va a terminar el episodio de transferencia de masa y la estrella de helio, que ya va a estar muy avanzada en su evolución, va a terminar hasta una explosión de supernova. Que es ahí. Y luego tenemos que en este caso la binaria pues se perdió suficiente masa como para que sea disrupted, pero en principio pues podría seguir la evolución y dejar un objeto doble compacto. Aquí son solamente dos estrellas de neutrones, cada una por su lado. Ahora, solo para pasar a la fase del envolvente común, donde pues lo que tienes es una binaria, tienes que ahora la escala de transferencia es dinámica, la órbita se vuelve cada vez más pequeña y envuelves lo que ahora es como una binaria interior que está formada por el núcleo de la estrella primaria y aquí la compañera, que puede ser una estrella compacta, puede ser una main sequence star que no se ha expandido, o puede ser ahí un núcleo medio fuerte. Pero el punto es que tienes una estrella que ya no está en corrotación con la envolvente y este proceso genera un poco de fricción, o bueno, bastante fricción, y entonces la fricción la que genera pérdidas de energía que llevan a que la binaria interna se vuelva cada vez más compacta como binaria y la energía que se está perdiendo y transfiriendo, que se está perdiendo, se transfiere a la envolvente. Esto puede llevar a que expulses la envolvente y dejes la binaria en una órbita muy pequeña, o también puede llevar a que la energía que se requiera para expulsar la envolvente sea tanta que pues la binaria colisiona, la binaria interna me refiero, y no logra desprenderse de la envolvente. Entonces, si nos vamos a la derecha, tenemos un stellar merger, o puede generar un Thorne-Sittkov object, o algo por el estilo. El Thorne-Sittkov es donde esto es una estrella de neutrones y la envolvente es de hidrógeno o algo así, o puede generar una binaria compacta, donde ya nomás queda el núcleo de la estrella inicialmente mayor. Me voy a saltar esta explicación porque creo que vale la pena, ese era un videíto, pero pasar ya a la parte de supernova. Pon el videito. Ok, ponemos el videíto. Ok, en este video es la simulación de Jamie Lo Smith, donde hizo una eyección de una envolvente común, donde tenías una estrella gigante de 12 masas solares con una neutron star, que de hecho ni siquiera se ve bien ahí en el video, pero lo importante de este video es ver que aquí estamos parametrizando la velocidad del gas como función de la velocidad de escape local de las partículas. Entonces, si te vas del azul al verde al amarillo, significa que tu velocidad está por arriba de la velocidad de escape. Y si te vas ya al amarillo al blanco, pues significa que ya estás como eyectando ese material, que puedes asumir que ya lo eyectaste. Entonces lo voy a poner y les invito a que se enfoquen en la estructura que se forma por el paso de la estrella de neutrón, que ahí ven, empieza como a generar todo esta fricción que empieza a liberar un poco el sistema, pero más adelante
va a haber más de este material amarillo y blanco, y ese es el que es la parte del envolvente que ha sido eyectada. Entonces, en esto sí logran deshacerse del envolvente común. Sí, pero este empieza como muy local. Aquí la escala o sea, la escala espacial es como de radios solares. O sea, no se hace la simulación desde el principio del rush of overflow, sino ya se mete a la estrella de neutrones en las partes internas del envolvente. ¿Y qué mete además del alfa lambda? ¿Mete recombinación, ionización? Sí, pues más que el alfa lambda, aquí nomás es fricción y no, esto es pura fricción porque no hay recombinación, porque es con 3D hydro, entonces no, o sea, está como la energía del modelo de mesa que cargas, pero no hay, o sea, es pura fricción, Okay. según yo. Qué bonito. ¿Y Gracias. esto de que se ve la estrella que se va expandiendo antes de que llegue la estrella de neutrones, es real o es debido a efectos numéricos? Mira, si lo pones, ves que a la izquierda ya se está Sí, expandiendo. esto, Sí, Esa verdad. antes que la estrella de estoy- neutrones está del otro lado. no estoy seguro, pero yo que son numéricos, porque Que es sí, difícil porque mantener. no creo que haya tenido tiempo de llegar o sea, el drag ni nada al otro Pero lado. podrías tener también mareas desde antes, ¿no? Entonces habría que ver las condiciones iniciales que tiene su estrella. Sí, creo que más bien lo que me queda de pregunta es si este video realmente empieza desde el principio o empieza desde algún punto arbitrario, o sea, desde el principio de la simulación o desde un punto arbitrario de la simulación. Pero sí, no estoy seguro. Ok. Sí, porque se me ocurre que si tienes mareas y le metes un poquito de centrífuga, puedas mandar algo por Lagrange, que sería 3, desde el principio también, pero habría que ver, como decías, las condiciones iniciales. ¿Sí? Sí. Sí, a mí también se me da un poco raro que fuera o sea, por inicialmente fuerza de marea, pero sí, voy a checar un poco más a detalle. Una disculpa. Ok, entonces ahora sí ya pasamos como a la última parte y que es la de investigación un poco más actual. Como les había mostrado, este es otro diagrama que muestra lo mismo que mostraba el de Van den Heuvel y el de Belchinski, donde tenemos pues las dos estrellas. Aquí van a formar una binary neutron star o double neutron star. Y el punto es tener primero un episodio de transferencia de masa que vuelve a la estrella que está stripped, la primera supernova, y luego la secundaria, el momento de tener transferencia de masa con la neutron star es inestable, y nos lleva a la fase del envolvente común. Después de la fase del envolvente común, obtenemos una órbita muy pequeña con una estrella de helio que generalmente, dada la masa baja, que es digamos entre 4, 6, 7 masas solares, cuando ya está como Naked Helium Star, se vuelve a expandir un poco y tiene este episodio de transferencia extra que se llama el KSBB. Y aquí es donde tienes acreción en la estrella de neutrones, y esta acreción es la que recicla el pulsar, que ahora en lugar de apagarse después de 50 megayears o 100 megayears, se vuelve un millisecond pulsar que es efectivamente visible durante gigayears, incluso pues la edad del universo más. Y entonces este tipo de estrellas son las que vemos como binarias de estrellas de neutrones en la galaxia, donde tenemos un millisecond pulsar y un young pulsar que están orbitando. Algunos de ellos tienen tiempos de mergers que van arriba del Hubble time y otros tienen tiempos de mergers que nos hacen creer que pueden ser LIGO sources, no para nosotros obviamente, pero si hubieran nacido hace unos gigayears, pues sí se hubieran tenido un merger.
Y entonces pensando un poco en estos sistemas y particularmente después de la fase del envolvente común, en el contexto de la estrella que es queda como Naked Helium Star, nos preguntamos un poco el equipo que es pues con Aldo, Enrico, Sophie Schroeder, David Aguilera Avena, ¿qué pasaría con estos? Y lo que sucede es que cuando tienes, como en el ejemplo que les daba, una estrella, una strip star de 6 masas solares que evoluciona como función del tiempo, va a llegar en el punto en el que se expande, incluso si tiene masa menor se expande más, y ese es el momento en el que recicla el pulsar y genera este millisecond pulsar que está aquí mostrado, esta misma evolución como la que comenté en la diapositiva pasada en este panel B. Pero si tienes masas más masivas, la evolución es tan rápida porque se incrementa como función de la masa, la temperatura del núcleo y por lo tanto la vida decrece, que no llegas a expandirte como lo harías si tuvieras menos masa. Entonces llegas a un punto donde tienes la evolución aquí del panel C, donde nunca te expandes, entonces no reciclas al pulsar compañero, tienes una explosión con más masa disponible, porque no pierdes la masa en el episodio de transferencia de masa, con una estrella más compacta, porque eres más masiva, y esto lleva a la creación de una estrella binaria de neutrones con 2 pulsares jóvenes, o si eres incluso más masiva, pues la secundaria se va a volver un agujero negro y va a ser un neutron star black hole system. Hicimos este modelo basado en los resultados de Aldo Bata, que lo había experimentado más que nada en agujeros negros, pero nosotros pusimos la estrella que va a explotar y una compañera como una estrella de neutrones. Y bueno, pusimos primero un zinc particle con una masa de 1.3 masas solares, que es la masa canónica de las observaciones de estrellas de neutrones en binarias. Luego pusimos, bueno, en la envolvente elegimos la región que va alrededor de esta zinc particle para poner ahí una energía de explosión, que simplemente es como una energía térmica que va a explotar a la estrella. Y luego la corrimos en Gadget como una simulación tridimensional, donde aquí podemos ver nuevamente en el panel A que tenemos la estrella que va a explotar, la compañera y los puntos lagrangianos como estrellitas. Y Preguntita ahí. La energía sí, de la explosión es puramente la parte cinética, supongo. sí, La energía cinética de la explosión. sí. Ok, gracias. Y entonces aquí se fijan en el panel A, B y C, van a seguir los tiempos que están denotados aquí por las líneas verticales. Y en estas líneas verticales, particularmente en el panel E, podemos ver que tienes pues un episodio de acreción que sigue y llega como termina alrededor de los 1000 segundos, donde creces de 1.3 a 2.1 más solares el sistema, muy por arriba de Eddington. Como pueden ver aquí, la masa de acreción, perdón, el accretion rate es de 10 a la menos 3, 10 a la menos 2 es el pico, más solares por segundo. Eventualmente decrece. Y toda esta acreción sucede, si se fijan aquí, antes de que la mayoría de la acreción, cuando ya está alrededor de 2 más solares, sucede antes de que la capa exterior, que casi no tiene masa, llegue a las vicinidades de la compañera. Entonces aquí la simulación de Hydro, al menos la parte visual, en realidad fue muy poco interesante porque no pasó nada. O sea, lo que pasaba era que todo pasaba al momento en el marco de referencia de la estrella que explota. O sea, aquí la acreción se da muy rápidamente y alrededor de aquí. Y la interacción con la compañera es prácticamente nula porque la masa de la estrella de neutrones es pequeña y también porque, pues, o sea, o sea, principalmente eso, gran parte de la masa se acreta, la poca masa que se explota o que se pierde casi no interactúa con la estrella de neutrones y la poca que interactúa de forma balística. ¿Qué Entonces, son las estrellas?
en ¿Qué tu son las primer- que, perdón? Las estrellitas azules en tu primer diagrama. En el primer diagrama son los puntos lagrangianos 2 y 3. Ah, ok, O sea perfecto, que gracias. si se sale de aquí, Ujú. si se fijan, la escala va cambiando un poco, pero el punto es que al final, pues ya, o sea, aquí ya toda esa masa ya se perdió, ¿no? O sea, ya se acabó como la Oye, fase de la perdón, explosión. lo que no escuché, Sí. ¿cuánta masa tiene la que no es la estrella de neutrones? Total tiene 5.4 masas solares al momento de core collapse. Ok. ¿Es una Red Giant o es una AGB? No es una de estas que ya fue stripped. Ok. Y luego, una vez que ya fue stripped, le evolucionamos como estrella de helio hasta core collapse. Ok. Y entonces la barrita que viene abajo es como un radio solar o en la siguiente imagen. Sí, Ok. sí, exactamente. Una última pregunta, Alejandro, perdón. Esta stripped envelope star, Ujú. lo que están suponiendo es que se están llevando a cabo procesos, la fusión nuclear, ¿en qué porcentaje de la estrella se está llevando a cabo? Y la atmósfera, ¿cómo es? Mm, La fusión nuclear, O sea, es todo el núcleo. O sea, cuando hablan de estas stripped stars, Ujú, ujú. uno puede concebirlas como que a una estrella que pasó a quemar helio en el núcleo, se le removió todo lo que tenía afuera, ¿no? Sí, Entonces queda todo el núcleo en combustión nuclear, pero se me hace que eso es una luminosidad excesiva para lo que tiene que sostenerse en capas externas. Entonces tiene que haber un reajuste, pero no entiendo muy bien cómo se reajusta la estrella. sí, o sea, aquí lo que hacemos es un poco una emulación. O sea, aquí realmente no hacemos un stripping, sino que más bien lo que crea David en sus modelos es agarrar, crear modelos de estrellas de helio de distintas masas y los enriquece un poco, creo que con nitrógeno y algo así, algo más, para que no sean como Helium Main Sequence Stars, sino como si ya estuvieran un poquito evolucionadas y ya las deja, pues las corre con mesa, ¿no? Entonces no está realmente corriendo, no está quemando toda la estrella, sino que también la estrella tiene como un gradiente donde pues quema más en el centro y va quemando cada vez menos, menos y menos. Y es más bien como pues es como una Wolf-Rayet, ¿no? O sea, sí, o sea, es como una Wolf-Rayet me refiero en el modelado. O sea, es una Naked Helium Star que se quema, como tipo los modelos de Wolseley o eso. O sea, aquí creo que lo único que quiero recalcar es que no estás quemando toda la estrella, o sea, solo estás quemando el núcleo. O sea, porque antes incluso, aunque ya tuvieras un núcleo con arriba hidrógeno, estás quemando más en el centro que en las partes exteriores del núcleo, ¿no? Sí. Entonces es algo parecido y que hay un enriquecimiento artificial, o sea, bueno, como a mano de ciertos elementos para hacer un poco una emulación de que esta estrella ya está un poco evolucionada. Sí, yo entiendo más o menos eso, pero si tú a la hora de que tienes tu estrella, justo antes de que eliminas la capa externa, la envolvente, Ujú. la estrella necesita mantenerse en equilibrio hidrostático más o menos, y entonces tiene que estar quemando hidrógeno a un ritmo, bueno, perdón, quemando helio a un ritmo que necesite para esta capa externa que está cargando. Y luego, en un periodo bien corto, le quitas el 50% de esa masa, la estrella tiene que reducir su tasa de procesos nucleares de alguna manera, o así me lo imagino, pero a lo mejor no sé. No, eso, o sea, eso tiene sentido, pero aquí son, de hecho, los modelos de evolución estelar que tenemos son de estrellas de helio únicamente, o sea, no tienen hidrógeno y nunca tuvieron hidrógeno. Ok. No hacemos un proceso de
de stripping. Sí. Ujú. Ok, gracias. Y luego fingimos que fueron stripped. Acabo de sacar un paper, está en el archive, donde hacemos stripping de estas cosas, las relajamos y luego las dejamos y siempre quedan con una capa de hidrógeno chiquita. Ok. Por si te interesa. Sí, gracias. Perdón, yo no aquí. acabo de entender. Entonces, el stripping, o sea, entiendo, si la estrella de neutrones lanzara jets, entonces ahí ya Zucker justo propuso el grazing envelope, o Enrique le llama el pelapapas, y eso va volando la envolvente. Pero aquí que la estrella de neutrones no tiene jets, o sea, ¿cómo es que se está stripeando la envolvente? O sea, ¿cómo es que se está volando eso? Sí. O sea, aquí más bien, de hecho, ese es como de los puntos donde no hacemos nada del envolvente común, solo hacemos un análisis. Si tuvieras un stripping, si el stripping fue como eficiente para remover toda la envolvente común, y si el modelo terminara sin hidrógeno arriba, que en realidad eso no importa, según lo que he visto, tendrías este tipo de sistema y ahora sí evoluciona de aquí en adelante la estrella. O sea, no hicimos nada de envolvente común. Pero nunca, ni de dijeron stripping. qué proceso es el que está haciendo el stripping. O sea, es un envolvente común, pero no pensamos en qué proceso ni decimos qué proceso. Solo decimos si hay un stripping. De hecho, podría no ser un envolvente común, ¿no? Pero el contexto es en un envolvente común. Ok. Entonces no dicen cuál es el stripping. Y luego en la siguiente gráfica, es que si esto, ya estaba platicando con Fabio esto, suena contraintuitivo, ¿no? O sea, mientras más adentro, más dentro del core está tu estrella de neutrones, pues acretas material más denso. Entonces como que uno pensaría que mientras más cercano al núcleo, más M punto. Y no menos M punto como tú ves después de 20 segundos. O sea, ¿puedes repetir para asegurarme de que entiendo? Ok, o sea, tu estrella de neutrones está siempre orbitando más y más cerca del núcleo y está yéndose siempre hacia adentro donde hay material más denso. Y entonces el M punto, pues está secretando material más denso cada vez, entonces uno pensaría que entonces el M punto siempre fuera increciendo y no que tuvieras esa como a los 20 segundos en tu gráfica del medio que empieza a disminuir la M punto. Nomás voy a como recalcar algo, que la que crece es esta, ¿no? O sea, esta se queda igual. Pero cada vez te llega material más amarillo. Diego, creo que la solución es, si entiendo bien lo que está pasando aquí, no es que crezca la estrella, sino tienes la explosión de supernova y eso es lo que ves tú como que crece, pero no es una supernova exitosa, entonces es simplemente material que se infla por la explosión y vuelve a caer. Entonces, en efecto, vas a tener un pico en densidad cuando el material más denso llega a la órbita de la compañera, pero una vez que empieza a caer, el material menos denso, que fue el primero que intentó salir, vuelve a caer. Entonces, por eso tienes esto. Ok. O sea, y lo que pasa es que aquí, o sea, primero tienes como una acreción de ese material denso, pero luego también estás empujando el material exterior. Entonces, para regresar aquí, o sea, entonces, en la primera parte estás acretando lo que está cerca, pero también empiezas a alejar cada vez más el material por la explosión, ¿no? Ya, porque lleva una velocidad de eyección. Ajá. Entonces, ese es el pico donde como que aquí llega, ya acretaste todo el material cercano y luego la acreción es como de lo que queda más o menos cerca, pero ya se empieza a eyectar el material, ¿no? O sea, al final aquí la estrella, como decíamos, la masa total es 5.4 masas solares y solo acreta una masa solar, ¿no? Entonces, sí estás perdiendo mayor parte de la masa en la explosión. Capiche. El punto entonces aquí es que si tienes un sistema binario, el fallback es distinto respecto a si no tienes el sistema binario.
No, de hecho, o sea, eso es lo que pensábamos y eso es lo que pasa con estrellas de más masa como las que modelaron Aldo y Sophie. Pero Ah. aquí lo que pasa es que más bien si modelas adecuadamente una estrella, una strip star, o sea, si agarras una strip star y la pones, estas strip stars tienen un perfil de densidad muy, o sea, son muy compactas y muy densas, entonces tienes mucho material cercano a la hora de la explosión que puedes acretar. Y la otra contraparte es que tu estrella de neutrones compañera tiene una masa tan pequeña que no le hace nada. O sea, que pues básicamente este se podría haber hecho como un... podríamos haber quitado la compañera y nos hubiera dado el mismo resultado hidrodinámicamente. Pero era para corroborar el efecto de la compañera. Ya. Entonces no le metes spin, o casi no. No le Ok. metemos espina a ninguna de las dos. Entonces esta es como una failed supernova. Sí, entendí. Pues es como una fallback supernova, ¿no? Porque, o sea, sí tienes una explosión, o sea, aquí puedes ver que este material se va. Luego, como les decía, pues tienes que pierdes en realidad como 3 masas solares de material, pero tienes una acreción bastante fuerte. Entonces, creo que es a lo que yo le llamaré una fallback supernova, porque Y una dices failed que- supernova para mí sería una que eventualmente implosiona, pero no sé si estamos hablando de lo mismo o no. y dices que la otra estrella de neutrones no acreta nada. Nada, porque ahorita como 10 a la -4 masas solares o 10 a la -3 en los casos más, donde acreta más. Ah, ok, ok, gracias. Porque sí, la motivación inicial era nosotros pensábamos que esta podía acretar y podíamos crecer la masa de esa forma, pero no. Veo que ya estamos como pasados en tiempo y todavía tengo unas slides. ¿Me sigo o como que nomás un par de slides Sí, y ya? que sigue. Ok. Bueno, pues si alguien se tiene que ir, por favor, digo, no es como que me vaya a dar cuenta porque estamos en Zoom, pero bueno, entonces ahora hicimos ese mismo setup que tenemos, que presenté acá, pero para distintas energías, o sea, en el mismo shell element pusimos distintas energías y vimos cuál era el comportamiento de la masa remanente, o sea, cuánta masa podíamos obtener. Aquí la energía en explosiones, BT son 10 a la 51 y entonces 1 es 1 por 10 a la 51 y la masa final en el eje vertical. Los diamantes son las simulaciones y las líneas negras son interpolaciones lineales con algunos errores numéricos que le puse ahí unas barras de error, pero en realidad no, eso no importa tanto ahorita. Y podemos ver que pues si tienes poca o nula energía, pues puedes tener un fallback completo, que esto yo sí le llamaría como una explosión fallida, ¿no? Porque aquí sí tienes un fallback total. Y mientras más le pongas de energía a esta shell, pues más masa liberas hasta el punto en el que te quedas con tus zinc particles sin nada de masa, ¿no? Entonces, este es un comportamiento que esta forma de la curva todavía no la entiendo bien físicamente, pero el hecho de que vaya decreciendo tiene sentido, o sea, es intuitivo. Y lo que grafico también es las distintas tres, en particular, ondas gravitacionales. Primero, la primera detección de estrella de neutrones binarias, 17817, que quedó muy parecida en masas a las binarias galácticas de estrellas de neutrones. Entonces, cuando fue esa detección, fue como, bueno, pues entendemos qué pasa. Luego, la más masiva, 190425, que fue la segunda detección de Banner Neutron Stars y que cuando la vimos fue como de, hay algo que no entendemos. Y finalmente, la detección del Neutron Star Black Hole Binary, el menos masivo, que es 200115, y donde las regiones pues, son las uncertainties de la masa más pesada, como la reporta LIGO. Y lo que quiero oír es que hay tres regiones en este plot, en donde podemos ver que para energías bajas tenemos que el mismo modelo estelar nos da un black hole
para energías medianas, pero ya yéndonos a las altas con respecto a la energía disponible, tenemos un Heavy Neutron Star. Y para las energías más grandes, pues es un Light Neutron Star. Entonces, pues parte de mi interés va a ser un poco ver si con un trabajo que estoy haciendo actualmente con el mismo equipo, más Eduardo Mungía, que es un estudiante de verano de Enrico Ramírez Ruiz en Santa Cruz, ver si podemos como hacer más simulaciones con más masas y más metalicidades de este tipo para entender un poco más y podemos hacer una predicción de si estos sistemas es más probable que se vuelvan agujeros negros o estrellas de neutrones pesadas. Creo que este es el punto principal que quería comentar el día de hoy y es en lo que pues queremos sacar un artículo alrededor de esto, pero solo para comentar que parte de las partes observacionales que podemos esperar de estos sistemas, o para, más bien como para decir si son placos o neutron stars, nos puede ayudar un poco la kilonova si se observa, porque si tenemos una binaria estrella de neutrones como merger, nos va a dar tanto la blue como la red kilonova, pero si es un black hole neutron star, nos va a dar solamente un red kilonova, que son más difíciles de ver, pero si pudiéramos observar, digamos, algo cercano en LIGO, o sea, extragaláctico pero cercano, que es un merger de, no sé, 3 masas solares con 1.3 masas solares, y luego observamos la kilonova, sería como un caso ideal para decir, este sistema es un black hole neutron star o es un binary neutron star, y se pudo haber formado de la forma en la que explicaba con estas radio quiet neutron stars. ¿Por qué es importante que sean radio quiet? Bueno, pues nuevamente porque este gravitational wave event que es más masivo, no lo observamos en radio en la galaxia. Entonces, si no observamos en radio, puede ser que estén ahí, pero que pues simplemente ya se hayan apagado hace mucho tiempo. ¿De dónde viene este racional? Pues es que tenemos alrededor de 15 o 20 estrellas binarias dobles con masas más o menos parecidas a la de GW7917 y ninguna con una compañera muy pesada como 190425, pero las estadísticas de LIGO nos ponen 50-50 de momento en el tipo de binarias que detecta LIGO. Entonces, una de mis esperanzas es usar LISA, porque LISA puede darnos información de la masa, no es tan precisa lamentablemente, pero tal vez si nos da información de la masa podamos ver algo. Y si medimos también la excentricidad, que es este gráfico, hay una correlación observacional en la masa de la estrella de neutrón que está reciclada con la excentricidad, o sea, mientras más masivo, aquí CO es un objeto compacto compañero, o sea, la masa de la compañera es mientras más masiva, más excéntrica, y mi predicción es que, pues, si generas un binary neutron star, esto va a llevar a que tengas más pérdida de masa. Volvemos a este plot. Si aquí generas un binary neutron star, vas a pasar a tener algo de 5.4 masas solares, algo de 2. Y esos son pues 3 masas solares que pierdes. Entonces te vuelves más excéntrico y vas a terminar con un neutron star que es excéntrico. Y si acretas todo, pues vas a terminar con un black hole que es casi circular. Entonces yo espero que las observaciones de LISA nos puedan ayudar a tal vez observar alguna de estas. Con suerte también una gravitational wave event con kilonova, pero eso sería más bien de la parte de gravitational wave sources, y la parte de observaciones galácticas, pues sí sería con LISA. Creo que esto también lo quiero incluir en el paper que estamos trabajando, pero sí, Enrique, por favor. ¿Qué tanto, digamos, en tu fallback hay 2 parámetros que veo muy fuertes? Uno es la energía que le metes a la supernova y la otra es la órbita a la que pones la compañera.
Entonces, ¿qué tanto fine tuning necesitas entre esos dos parámetros para que esto funcione? ¿O hay un parámetro, o un espacio, digamos, es una parte considerable de tu espacio de parámetros la que te da este escenario? Los dos parámetros principales, como bien lo dices, es la energía, pero el otro no es la distancia, sino es más bien la región en la que el tamaño de la región en donde depositas la energía de explosión. O sea, lo que llamamos el shell mass above este core. Entonces, esos son los dos parámetros y sí mueven, o sea, de hecho, hemos hecho un par de, sí los pueden mover como por media masa solar o algo así, que no es pues no es poca cosa. Lo que también interesante es que pues, es mucho más fácil a veces crear agujeros negros que neutron stars. Entonces, este paper inicialmente lo escribimos en el contexto de Banner Neutron Stars, pero yo me convenzo más que con el tiempo que es más probable que estas radio quiet sources sean de hecho neutron star black holes ahora. Y con el descubrimiento de este 200115, pues como que me convencí todavía más. Pero esperamos pues explorar el espacio en masa y metalicidad para ver si realmente, o sea, como para darnos una mejor idea. Ok, gracias. Entonces creo que ya con eso voy a terminar. Esta ya es la última slide, nomás rápidamente. Y estos son los distintos modelos de síntesis de población de Fluor-Burkhardt, donde aquí tenemos rates en el eje vertical y depende de lo que varíes, transferencia de masa, parámetros del Common Envelope, de la supernova o de vientos estelares, tienes distintos valores. Aquí cada punto por variación representa distintos tipos de universo con distintos tipos de evolución estelar a lo largo de la historia, o sea, distintos star formation rates y metallicity distribution in galaxies. Pero eso, o sea, lo relevante es enfocarnos en la región azul, bueno, aquí como cian, donde están los rates de los dos neutron star black hole systems, y en las tachas rojas, que son donde tenemos poblaciones que predicen correctamente los rates de black hole neutron stars, Van A black holes y Van A neutron stars, o sea, usando COMPAS, pero checando con LIGO, ¿no? Con las inferencias de LIGO. Y lo que yo quería recalcar aquí es que hay una región de vientos solares que de hecho es la más importante para los modelos que yo presenté, porque los modelos que yo presenté tienen vientos que son más fuertes que los que tenemos en COMPAS. Entonces, aquí hay como algunos conceptos de física que faltan. El primero es hacer un update de los vientos solares. O sea, aquí le pondré otro modelo adicional. Y el otro es incluir un modelo con fallback supernova, que es el que estamos haciendo con Hydro, para poder añadir dos columnas que podamos comparar en este tipo de simulaciones, y eventualmente eso también nos va a ayudar a decir si estamos en lo correcto o no con respecto a nuestro modelo de fallback o nuestro modelo de evolución estelar de estos sistemas. Y ya con eso pues termino. Estas son las conclusiones, pero pues muchas gracias. Ahora, si quieren hacer preguntas. Enrique Pues tiene... muchas gracias, Alejandro. Felipe, ¿quieres tomar la dirección? No, como quieran. Algunas personas levantaron la manita. Creo que Aldo... ¿Sí? Yo más bien me aplaudí, pero no, creo que no tengo preguntas. No, Además, vi estoy mal, haciendo esto con él. perdón. Pero bien, Alejandro, gracias. Gracias, Aldo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta ingenua. Así como hay la función inicial de masa, tenemos la función inicial de velocidad de rotación ecuatorial para estrellas, o para un tipo de estrella en específico como su función inicial de velocidad de rotación ecuatorial. No estoy seguro. Sí he visto que hay como algunas distribuciones, pero según yo no son como tan universales como la IMF, ¿no? Que también creo que la IMF es muy especial por eso, pero
Entonces yo diría que hay como, yo diría que no hay algo tan... Bueno, no has visto sí, nada, pues así. ajá, pero no estoy seguro. ¿Alguien más? Yo tengo precisamente la misma duda, creo que fue Diego, ¿no? ¿Se sabe o hay modelos de lo que se espera en relación a la rotación en sistemas binarios justo al inicio de la secuencia principal? Porque dado, o sea, cuando nacen las estrellas están rotando súper rápidamente, entonces obviamente no están en corrotación, pero sé que hay un artículo muy, muy viejo de Zahn donde especula que se da una sincronización y circularización muy temprano, justo en esas etapas de formación. Pero más allá de eso no sé, y creo que esa es una pregunta bien importante cuando estamos hablando de las estrellas masivas. Yo sí creo que es una pregunta muy interesante. De hecho, creo que es una pregunta muy interesante, sobre todo en el contexto de observaciones de estrellas masivas, por ejemplo, en la galaxia y en las nubes de Magallanes. En el contexto de ondas gravitacionales, o sea, y sí creo que es, o sea, ese es en sí mismo es como un tema. Y en el contexto de ondas gravitacionales, lo que sí, o sea, que estoy más familiarizado, no, lo que la gente se ha enfocado es un poco en hacer el análisis como hacia atrás, ¿no? O sea, como que agarran este gráfico y dicen, hay tantas incertidumbres en la supernova, en la envolvente común, que es complicado ir de secuencia inicial hasta acá, ¿no? Entonces lo que gente, sobre todo el grupo de Tazos Fragos ha hecho mucho, es como un poco como el juego que nosotros hicimos, es como asumir que tienes una envolvente común que fue exitosa, o bueno, un proceso físico donde vas a terminar con un objeto compacto y una naked helium star. Y luego hacer el análisis de la rotación y de, por ejemplo, las fuerzas de marea y de los spines para esto asociarlo al spin final del Van Black Hole. Entonces es como un poco pensando que la primera supernova, bueno, que el Russell Overflow, la primera supernova y la envolvente común borran un poco toda la información previa y te enfocas de aquí en adelante. Creo que eso es válido porque está muy difícil y lo que yo te comentaba era que sí me parece que ese problema yo creo, y tú eres la experta, que el problema de rotación se tiene que analizar en secuencia inicial con con las observaciones de WNs, por ejemplo, de Type O's y todas estas del BFT Flames y de las nubes de Magallanes, y de la otra parte con las últimas fases, por ejemplo, la segunda supernova o estas fases post-envolvente común de para las gravitational wave sources y claro las fases de high mass X-ray binaries. Entonces como que hay que resolver los problemas y luego juntarlos. Pero creo que los problemas no están resueltos de ninguna de las tres. Sí, espero que eso, espero haber expresado lo que quería expresar, pero eso es como lo que Sí, 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 pienso. sí. Sí, sí, es curioso que es un problema muy antiguo y sigue sin poderse resolver. Bueno, Sí, la primera parte que dices tú, ¿no? La última no, la de los spines, de los progenitores de los collapsars y de los y demás, no tanto, pero sí, la primera parte no creo que esté resuelta, lleva mucho tiempo estudiándose. sí, yo me estoy interesando mucho por eso, porque quiero entender por qué, o sea, por qué es tan difícil, porque pues, mucha gente ha estado pensando en eso y no se ha llegado a nada así como contundente de ya lo resolvimos.
Sí. De hecho, Enrique, sí. De hecho, en ese aspecto tienen, pues el grupo, como dices, de Fragos, tiene este paper de 2017 donde según ellos explican, ya sea por binarias de estas HIMARS X-ray binaries o por caso M, y estrictamente no explican nada. ¿Sí? Creo que es el estándar que se toma ahorita para explicar los spines de los agujeros negros, pero lo que hacen es apagan Taylor-Sprout, y si tú ves los resultados de los últimos años, lo que te dicen es Taylor-Sprout no lo puedes apagar, es más, le tienes que subir. Si ves las estrellas de baja masa, le tienes que subir. Si ves los spines de estrellas de neutrones o de white dwarfs, le tienes que subir. Y lo que hacen Fragos, Mené, Calogger, a todos ellos, es le bajan desde antes de caso A, ¿sí? Y en el caso de las caso M, pues no llegan a las órbitas necesarias tampoco. Entonces se toma mucho como que ahí está medio resuelto, pero estrictamente mi impresión es que ese paper no lo resuelve. De hecho, estoy trabajando yo un poquito en eso también. Mi impresión es que no va por donde lo están haciendo ellos. El spin viene por otro camino. Entonces, la parte de rotación va a necesitar una muy buena revisión sobre cómo está ocurriendo esto, porque inyectar de vuelta ese momento angular no necesariamente es sencillo por los caminos que lo están intentando. Tiene la bronca de la evolución, pero tiene otros conflictos con las observaciones que hay de estos sistemas. Entonces, bueno, lo dejo ahí, pero sí hay muchos conflictos con cómo están trabajando eso, desde el punto de vista incluso de las bases de evolución estelar, como el transporte angular interno dentro de la estrella, ¿no? sí, o sea, sin comentarios, pero, o sea, no, es un problema complejo. ¿Puedo Yo me preguntarle? No, perdón, es que quería preguntarle a Enrique qué quiere decir apagarle al Taylor-Sprout. O sea, apagarle es bajarle al campo magnético, y entonces, ¿qué implica? O sea, ¿qué implica eso? Si tú haces eso, entonces el transporte de momento angular entre el núcleo y la superficie es muy bajo, y entonces puedes acabar con una población, por ejemplo, de pulsares que rotan más rápido que lo que observas, o de una población de white dwarfs que rota más rápido de lo que se observa, o lo que menciona, creo que es Fuller, no me acuerdo si es 2019 o 21, que las estrellas de baja masa rotarían más rápido de lo que se observa. Entonces, sí puedes jugar con Taylor-Sprout. Incluso ese mismo paper de Fuller dice, en las últimas etapas de la evolución, el intercambio es muy poquito porque te queda poca vida en la estrella, pero si lo haces desde el main sequence, vas a acabar con una población que no te ajusta a las observaciones, a la rotación que observas en tus poblaciones observacionales. Entonces, sí, entonces no es tan fácil como decir, pues para estas apagamos el campo magnético, no hay Taylor-Sprout y ya, ¿no? ¿Qué es lo que parece que están haciendo en este paper de King, Fragos, Mainet, etcétera, ¿no? Le bajan a los vientos, lo cual hay justificación observacional para bajar los vientos con el clumping y todas estas cosas, pero apagarle o bajarle demasiado a Taylor-Sprout, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero bueno, si tú apagas esto. Pero no son tan magnéticas estas estrellas masivas, ¿no? O sea, no tengo mucha idea de a qué, o sea... Vas a depender del tipo si empiezas con mucha rotación, puedes tener varios tipos de dínamos, al menos en el interior, aunque tu superficie no
no esté tan magnetizada. En particular, si tienes rotación diferencial y hay convección fuerte, pues tienes los ingredientes para tener este transporte dentro de la estrella, ¿no? Entonces, y sabes que por otro lado tienes estas poblaciones, como te decía, de baja masa, de white dwarfs, de neutron stars, que tienes que ajustar. Y Taylor Sprout, pues tienes toda esta historia de los papers de Heger que acomodan bien la rotación de estrellas de neutrones. Luego en 2005 o 2006 creo que están otros para white dwarfs, no me acuerdo si es del grupo de Langer. Y luego ahora este resultado de Fuller que usando Taylor Sprout con las recetas, con las mismas recetas, ajusta bien las poblaciones de estrellas de baja masa. Entonces tienes 3 resultados ahí donde la teoría y los datos observacionales Pero funcionan todos bien. esos ejemplos fueron de estrellas de baja masa, ¿no? Pues los de estrellas de neutrones, ¿no? Pero también hay, o sea, yo sé que, que los modelos de Langer suponen que la estrella está rotando como cuerpo rígido. Y la única manera de hacer rotar a estas estrellas como cuerpo rígido es si tiene un campo magnético suficientemente intenso como para rigidizarlas. ¿Okay? Y esto es porque como tienen un viento, pues deberían estar perdiendo mucho momento angular desde la superficie y deberían de tener una flotación diferencial. ¿Ok? Entonces le meten ahí el campo magnético y eso pareciera funcionarles en cuanto a las abundancias de la superficie. No se ha observado, o sea, tienes razón que es como el 10% de las estrellas masivas que se ha observado un campo magnético superficial relevante. Y bueno, y luego, digo, ya es como abrir una caja de Pandora. Pero luego está este paper de Fabian Schneider, donde de forma más o menos como ordenada demuestra que estos campos magnéticos grandes son más fáciles con mergers, ¿no? Entonces, si de estas 10% de estrellas bien pudieron haber sido mergers. Entonces, sí, o sea... Pero ¿tú quieres meter un merger en un high mass X-ray binary que acabó además muy cerca? No, es un stellar merger en el main sequence, una binaria de, no sé, 10 y 9 más solares. Okay. ¿Puedo preguntar una cosa sobre el Taylor Sprout? Creo que Enrique la va a responder porque yo no soy un experto, pero sí, por favor, aprendo también. No, sí, gracias. Una pregunta es, yo hablé hace unos años con Sasha Filipov, Alexander Filipov, y él estaba intentando simular el Taylor Sprout numéricamente, pero me dijo que era muy difícil, que él no tenía éxito. Y me preguntaba, ¿hay resultados recientes de simulaciones numéricas? No digo que el Taylor Sprout no está allá, ¿eh? Digo, me pregunto solo si... Yo le echaría un ojo. El que sé que estaba metido en seguir un poquito cosas de simulación es John Braithwaite, que fue estudiante de Sprout. Sí, es de Sprout. No sé. Es el Dutch. Sprout. Ok, entonces no sé qué tanto haya seguido con eso, pero empezaría yo a buscar por ahí y quién lo referencia. Porque John se fue. No, así no ha hecho mucho más. Pero, y una duda de eso, era, porque yo lo que he visto es la parametrización de Taylor Sprout en mesa, ¿no? Que es 1D. O sea, no sé si esto era como un intento de hacerlo en 3D o algo así, que lo hacía como súper complicado, o sea, no, o simplemente, sí, no entiendo muy bien, no sé mucho del tema.
Yo tampoco he seguido la pista de las simulaciones que haya de campos magnéticos y dínamos y todo esto. Me parece que hace poquito vi un paper, ha de haber sido en las últimas 2 o 4 semanas, donde se metían a meterle un poquito a estas cosas, pero no me, como he estado en otras cosas, no me puse a leer el paper. Pero si lo encuentro y a alguien le interesa, se los puedo mandar. Sí, A sí, ver en qué están. Era solo una curiosidad, decimos académica, porque Filipov me dijo que según él, era un problema de resolución, ¿no? Porque se necesita al inicio, es una instabilidades, ¿no? Decía que era un problema de resolución, así que me preguntaba. Porque me importaría esa cosa también del mixing debido al Taylor Sprout, que tiene esos efectos, ¿no? Nella Neutron Star, nella White Dwarfs. Y sí, creo que fue el grupo de Langer que hizo el paper sobre los efectos nella White Dwarfs. Pero sí, preguntaba eso, nada. Sí, no, sí, no sé, pero sí me interesa, pero no sé. Gracias. Y fue una buena charla, debo decir. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. Gracias, Alex.